500 años después, en medio de una vía céntrica de la capital y ante la mirada absorta de los peatones, hay una figura que, lejos de ser verdad, se convierte para algunos en lo único que pudo haber sido Leonardo da Vinci, un pintor. ¿Cuán equivocados estamos? Son más de 1.600 campos en los que incursionó el hombre nacido en la villa toscana de Italia. Biólogo, filósofo, geómetra, botánico, modisto, inventor de juegos de salón, de utensilios de cocina, cartógrafo, urbanista, físico, científico, ingeniero, astrónomo, pintor. Nunca fue un especialista. Él es Leonardo da Vinci. Conservamos esta imagen en el retrato más fiel de su vida en una edad mayor. Leonardo da Vinci murió a los 67 años y aquí se supone que tenía unos 64 años. El aporte que hace Da Vinci está dado más que por sus obras, es por las capacidades de tipo intelectual que están detrás de las obras. Las obras en sí mismas son consecuencia de una serie de maneras de ver el mundo, de procesarlo, de entenderlo, los 7 principios davincianos. Al entender los 7 principios davincianos, uno comprende por qué Da Vinci hizo lo que hizo y por qué pensó lo que pensó. Estamos en la sala de las obras civiles. Vamos a hablar de otro principio davinciano que es la curiosità, o sea, la curiosidad propiamente dicha. Es un principio que definitivamente Da Vinci tenía acuñado como parte de su espíritu, parte de su vida. ¿Consistente en qué? En tener una curiosidad insaciable, en tener avidez permanente por el conocimiento. Entonces Da Vinci permanentemente se hacía preguntas: ¿por qué el sol brilla? Cuando se preguntó por qué el río a veces produce turbulencias, ¿porque choca contra algo? Entre más conocimiento tengas, y es decir, entre más avidez de conocimiento tengas, entre más curioso seas, podríamos decir, más se incrementa el potencial creativo de las personas. Estamos en este momento en la sala militar. Con este objeto que estoy viendo aquí, fácilmente uno puede hacer una relación con el principio que se llama dimostrazione. Dimostrazione es una postura mental que te obliga a aprender desde la experiencia, el ensayo y el error, la praxis. Da Vinci es tomado como, digamos, una de las personas pioneras en validar lo que hoy día se conoce con el nombre de el método científico, especialmente el método científico que consiste en utilizar técnicas de experimentación. Estamos en la sala de música, óptica y tiempo. Vamos a referirnos a otro principio davinciano, que es lo que llaman la sensazione. En otras palabras, es el refinamiento por los sentidos, ser muy agudo a la hora de recepcionar los estímulos que circundan nuestra realidad, saber ver, saber oler, saber escuchar, saber tocar. Si hubo algo que valoró Leonardo da Vinci en términos de lo que la propia naturaleza nos ha dado, es el ojo. El segundo sentido que valoró mucho fue el de la música. Estamos en la sala de los 25 secretos de la Mona Lisa. Nos vamos a referir al principio davinciano llamado sfumato. Pictóricamente hablando, es una técnica que nos habla que entre más lejos está un objeto, más difuso se ve. Esta es la réplica más perfecta que se ha hecho del cuadro original de la Gioconda, a tal punto que está sin el marco que se exhibe en el Louvre. Tiene el mismo tipo de madera, es una tabla del mismo calibre que la original. Es una indicación cuando la pintura fue trasladada de un castillo al Palacio de Versalles. Se hizo un trabajo fotográfico que permite comparar los colores originales de la Mona Lisa con los colores de la Mona Lisa actual. Así se ve como lo vieron cuando Leonardo lo pintó. La diferencia de colores es enorme. Se aprecia que la Mona Lisa era pelirroja. En el actual no se puede ver eso. Tenía 2 velos y no uno, como siempre se ha creído, por la oscuridad de los colores actuales. Esto era en un día luminoso del norte o del centro de Italia, en tanto que este parece una tarde gris. Da Vinci fue una persona imaginativa, fue una persona fantasiosa, fue una persona artística, pero al tiempo fue una persona de corte científico, analítico, con una buena cuota de pensamiento lógico y analítico. Y el principio nos habla de tener un equilibrio, de ser muy artista a veces y de al tiempo ser terriblemente científico, matemático y calculador. Pensar equilibradamente como lo hizo Leonardo da Vinci.
Estamos en la sala Estudios de Anatomía. Precisamente el principio al que vamos a aludir pues tiene mucho que ver con anatomía, se llama el principio de la corporalita, que es el asunto de preocuparse también por el cuerpo, ejercitarlo, tener buen porte, buena postura, preocuparse por el aspecto de la psicomotricidad. Todos sus manuscritos requerirían un espejo, por eso se llama una escritura especular, que viene de espejo, para leer la lengua toscana de la época. Lo que dice mucho de por qué definitivamente es considerado como uno de los genios de nuestra historia. Es por esa cantidad de facetas que tiene y en donde cada faceta es abordada, podríamos decir que a un nivel brillante y, ¿por qué no, genial? Cuando Leonardo observaba el cadáver ya abierto, lo observaba y su mano izquierda, una de las manos más precisas en el dibujo que ha habido en la historia de la humanidad, actuaba como el aparato de radiografía. Inmediatamente empezaba a dibujar lo que estaba viendo, gracias a lo cual tenemos estas imágenes. El principio de la conexión expone que debemos tener un reconocimiento a que todos los conceptos están interrelacionados entre sí, que todo es un solo sistema. A eso alude el llamado pensamiento sistémico. Entonces la pregunta clave es, ¿cuántos datos nos falta todavía acumular para que en el tiempo los liguemos y para que en ese tiempo demos respuesta a una serie de interrogantes que todavía no hemos contestado? Hay que aplicar el principio de la conexión. Lo que conservó Leonardo en todos los momentos de su vida fue su libertad espiritual, su libertad creadora.